Iván Sasovsky es tributarista, está en línea de teléfono. ¿Qué tal, Sasovsky? Levanta, ¿cómo están? Un saludo para todos. Háblenos, si puede, por favor, un poquito más alto. Okay. Cuénteme cómo ve este tema del gas y a bueno, ver, este tema del impuesto al cheque es un verdadero problema porque estamos hablando del impuesto más nefasto que existe dentro del sistema tributario para todos. Dentro de eso hay que tener en cuenta que se discrimine en la factura de gas este tipo de costos. Es un error que se viene arrastrando desde la época del menemismo y posteriormente cuando se firmaron los pactos de estabilidad fiscal en donde no se podían incorporar nuevos impuestos a las empresas prestatarias de servicios de gas. Entonces, cuando se crea el impuesto al cheque como un impuesto de emergencia, se discriminaba como un costo aparte porque no podía formar parte de la estructura de costos de la compañía. Con el pasar del tiempo, esto se fue modificando. El impuesto al cheque es un impuesto que no se puede trasladar al consumidor, es un costo de la compañía y a su vez, con el pasar de los años, ese impuesto se empezó a poder computar contra el impuesto a las ganancias, que sí es un costo directo de la propia compañía, forma parte del costo de estructura de las empresas prestatarias de gas. Por lo tanto, el traslado al contribuyente no tiene ninguna razón de ser porque se está trasladando el pago a cuenta del impuesto a las ganancias, que sí o sí tiene que recaer sobre la empresa que presta el servicio de gas. Ahí lo que dicen, soy Martín Tetas, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Ahí lo que me dicen recién del Enargas es que no le permiten el traslado del 100% del impuesto al cheque a la factura, sino que le permiten el traslado solamente del 65%, o sea que lo que ellos podrían eventualmente descontar de ganancias, no se lo permiten trasladar, que no existe este pago de los consumidores del impuesto a las ganancias de los empresarios, digamos. Claro, a ver, lo que pasa es que el impuesto a las ganancias es un impuesto que recae sobre las compañías, claro. Y el impuesto al cheque, dentro del pacto fiscal y de los compromisos que asumió el gobierno el año pasado con las provincias, cada vez a partir del año pasado se iba a poder empezar a computar en mayor proporción contra el saldo del impuesto a las ganancias. Esto se empezó a hacer y se suspendió a partir de este año. De hecho, en el día de hoy también trascendió la noticia de que el Poder Ejecutivo no va a ejecutar ese 20% que podía ampliar de costo, que pasaría a computarse como pago a cuenta del impuesto a las ganancias, lo que pone en discusión otro tema, porque hoy por hoy el impuesto a las ganancias, a diferencia de lo que se cree, si bien es un impuesto que recae a nivel nacional, son las provincias las que se llevan la mayor parte de lo recaudado. No, está bien. La pregunta que te hago es para digamos, aclarar este punto o saber si ustedes tienen una información distinta. Sí. A mí la verdad no me consta. Lo que te estoy contando yo es lo que me dijeron hace un rato digamos, fuentes del Enargas con las cuales traté de desasnarme un poco. Me dijeron, no, en realidad no le permitimos a la empresa trasladar todo el impuesto al cheque porque pasaría eso, porque esto que decías vos, la empresa después cuando tiene que pagar ganancias tomaría cuenta el pago del impuesto al cheque o una porción del pago del impuesto al cheque para el pago de ganancias y entonces de esa manera lo que estaría haciendo es endosarle el impuesto a las ganancias a los consumidores, lo cual sería un disparate. Ellos me dicen, no, eso nosotros no lo permitimos, de hecho solamente le permitimos trasladar el neto que le queda, que tienen que pagar sí o sí las empresas que no pueden descontar de ganancias. A ver, para que la gente entienda, el impuesto al cheque se cobra independientemente de los cheques, eso quiero aclararlo respecto a lo que estaban hablando, no es un impuesto solamente al cheque, es un impuesto a los débitos y créditos bancarios, por lo tanto se cobra el impuesto por las acreditaciones bancarias y por los débitos bancarios. O sea, perdón, Iván, no tienen cómo eludirlo la empresa, digamos. Entonces no tiene forma de eludirlo ni por cantidad de cheques. No es que deja de emitir cheques y utiliza otra forma, otro medio de pago. No hay forma de evitarlo. Por eso ahí hay una cuestión conceptual importante para aclarar. Respecto a lo que comenta Martín, es verdad que el impuesto al cheque solamente una parte es atribuible como pago a cuenta del impuesto a las ganancias y es esa parte la que no se estaría trasladando en la factura
en función a lo que informa el Enargas. Lo que pasa es que de acá hasta el año 2020 lo que iba a pasar era que el 100% de lo que se pagaba del impuesto al cheque iba a ser computable contra el pago del impuesto a las ganancias, y es ahí donde entra la inconsistencia de que se pueda discriminar en la factura. Ahora, una empresa de servicios prestataria como este tipo de empresas, sí, de alguna manera podrían tener una conducta financiera diferente que los hiciera pagar menos impuesto al cheque, sospecho, ¿o no? No, de ninguna forma, Martín. De hecho, todas las alternativas que se plantearon, como por ejemplo endosar cheques para evitar el pago de este impuesto a los débitos y créditos bancarios, fueron totalmente desestimados por la justicia. Por lo tanto, somos presos de ese impuesto todos aquellos contribuyentes que estamos de alguna manera utilizando cuentas corrientes. Si vos tenés una cuenta corriente, por todo el monto que se te acredite y todos los pagos que realices, está sujeto a este impuesto, que es de los más nefastos en una economía que más del 50% hoy por hoy está informalizada, porque va en contra de la formalización. Cuanto menos costos tengamos para formalizar la economía, más fácil va a ser. Lo que estoy tratando de discriminar es, por el comentario que hizo Jorge más temprano, la preocupación de Jorge era, pero entonces la empresa finalmente le puede endosar a la gente cualquier costo propio de la propia empresa que no tiene que ver necesariamente con la prestación del servicio. Cualquier transferencia, no sé, la empresa se quiere comprar una propiedad en tal lugar, en Mar del Plata, y le hace una transferencia al banco y eso lo tienen que pagar los consumidores. O vos podés asegurar que todo el impuesto al cheque está asociado a la operación normal de la compañía que tiene que ver con la provisión y distribución del gas. A ver, lo que surge del artículo es que en particular lo que se está discriminando es el impuesto a los débitos y créditos que correspondería al monto de la factura que se está emitiendo. Es decir, por los depósitos que reciban, imaginemos que la factura es de 1.000 pesos, por esos 1.000 pesos que reciba la compañía, ya sea por transferencia, que se lo paga por cualquier medio de pago, es ese el costo que se les está trasladando al contribuyente, no el costo general que tiene para la compañía el impuesto al cheque pagado, sino el costo de cada consumo en particular. Ahora, Iván, y así planteado, como lo estás planteando vos, que nos estás clarificando un poco el tema, que la verdad esta mañana la información era bastante difícil de decodificar. Así planteado, dos preguntas. Uno, ¿qué pasa con los que pagamos en efectivo? Digamos, eso también, por ser para ellos un crédito bancario, tenemos que pagar el costo aunque no lo hagamos a través de cheque. Segundo, es raro porque en definitiva el impuesto al cheque lo paga cada uno sobre sus propios créditos. Es decir, ¿por qué en este caso se haría una excepción fiscal? Y bueno, por otro lado, si así planteado, es constitucional. O sea, todo tiene que ver con lo mismo, lo que te estoy planteando. Sí, exacto, Marina. Te cuento, si bien vos haces el pago en efectivo, imaginemos que lo haces en alguna de las redes de cobranza que todos conocemos, eso ingresa a esas cuentas recaudadoras y de esas cuentas recaudadoras se transfiere a la compañía. Por lo tanto, por más de que no se use un cheque, como decía hace un rato, es una transferencia a favor de la compañía prestataria del servicio. En verdad, el impuesto al cheque es el impuesto a la transferencia. Claro, es el impuesto a la transferencia. No el cheque físico, digamos. Claro, pero en cualquier otra transacción, ese impuesto lo estaría pagando el que recibe el dinero. Exacto. No el que lo pone. El dinero, pero acá entra esta cuestión de la estabilidad fiscal que se les había garantizado a las compañías anteriores a la sanción del impuesto al cheque. Como fue un impuesto posterior, dijeron, no, esto vulnera la estabilidad fiscal prometida en épocas del menemismo. Entonces, cuando se incorporó en el año 2012 este impuesto de emergencia, se lo discriminó aparte. ¿Esto también pasa en la luz? ¿En la luz pasa lo mismo? Es que esto específicamente pasa con las empresas prestatarias de servicios de gas, porque en aquel momento fueron privatizadas, digamos. Entonces se les garantizaba estas cuestiones de estabilidad fiscal. Hay que tener mucho cuidado con este tema, porque la estabilidad fiscal es justamente lo que no tenemos en este país. Y en muchas industrias, por ejemplo en la industria minera, también se está hablando por ahí que para lo que es vaca muerta se puedan prometer situaciones de estabilidad fiscal, lo que impide que el Estado pueda en un futuro incorporar nuevos impuestos. Y cuando esto pasa,
estamos en este tipo de situaciones y un planteo de inconstitucionalidad, la verdad es que no tendría mucho efecto ni para mí podría ser aceptado por la Corte, porque estamos hablando de dos leyes que plantean derechos en distintos sentidos, pero que ambos están garantizados. Por lo tanto, creo que esta es una cuestión ya más de hartazgo en relación a los impuestos que estamos pagando, claro, y que llega a un punto en el que la sociedad es reactiva a cualquier situación y que realmente nos pone a la defensiva en estas cuestiones, pero que de ninguna manera para mí podrían ir en contra de la compañía, por más injusto que nos parezca. Iván, los que dicen que, Rolando Barbano soy, los que dicen que es inconstitucional, dicen que la ley de transferencias es clara en cuanto que el impacto lo tiene que pagar quien es el titular de las cuentas, claro, digamos, y que por más que exista una ley que en este caso, para el caso de esta compañía, la compañía de gas, lo traslade o le permita trasladarlo, eso no deja de tener la posibilidad de ser declarado inconstitucional. ¿Me explico? O sea, si la ley original, la ley madre, dice que el impuesto a las transferencias la paga el titular de la cuenta y luego aparece otra ley que dice, no, bueno, en el caso de ustedes sí lo pueden trasladar, sí puede ir una unión de consumidores o quien sea que represente colectivamente a quienes pagamos el servicio de gas y pedir hoy que se declare la inconstitucionalidad, que es cuando lo estamos detectando. Esto es un poco la discusión que plantean las uniones de consumidores. Dicen, en la lógica de la ley que les dio Menem o quien se la haya dado, es inconstitucional. Que nadie se haya dado cuenta hasta ahora no deja de hacerla inconstitucional. Este es un poco el planteo. Nada. En ese sentido comparto que hoy estemos discutiendo esto, no quiere decir que no se pueda plantear la retroactividad de esta situación. Lo que sí es importante destacar es que estas empresas toman esta conducta y no lo hacen el resto porque se amparan en un derecho que se les concedió en aquel momento para que puedan hacer las inversiones correspondientes. Este fue un impuesto posterior a la obtención de ese derecho y entonces por lo tanto ellos consideran que lo pueden trasladar al consumidor. Pero de todas formas hay que tener en claro algo y creo que esto es muy importante. Hoy por hoy la mayoría, y si no son todos los impuestos, son trasladables al precio. Por lo tanto, la discusión de fondo es que la presión tributaria en Argentina es insostenible y que tiene que bajar, incluso para estas cuestiones, porque esté discriminado o no en la factura, las empresas tienen un margen de ganancia que pretenden obtener y que lo van a hacer sea cual fuera el costo que puedan o no trasladar. Si no lo trasladan en una línea detallando que es el impuesto al cheque, lo trasladarán en los costos que se atribuyen al servicio. Por lo tanto, la discusión es mucho más profunda, pero en buena hora que se esté presentando el día de hoy, ¿no? Gracias, viejo, por la comunicación. Iván Sasovsky, quien hablaba, tributarista. Son las 10:57.